¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica en vivo, 7 de la mañana, 58 minutos, partiendo este día miércoles con las informaciones más importantes en materia económica, también en el mundo de los negocios. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a revisar en 30 minutos los datos más importantes del día, las noticias que están marcando la agenda en este ámbito. Y vamos a partir, como siempre, con los indicadores y los números más importantes del día para echar un vistazo también a lo que está ocurriendo con las bolsas a nivel internacional y, por supuesto, acá en Chile. Partamos por los datos a nivel local. Con una caída de 0,43% cerró el IPSA el día de ayer, que es el índice selectivo de acciones, el más representativo de las acciones más importantes que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Caída de 0,43%, empujada fundamentalmente por las pérdidas de Banco Security, que cayó 3,12%. Las acciones del Banco BCI también bajaron 2,16%. Las de SQM en su serie B, una caída de 1,96%, Aguas Andinas 1,47% y por último Sonda cayó 1,37%. Son las 5 acciones que bajaron más el día de ayer y que explican en parte entonces este retroceso general que tuvo el IPSA en su índice de ayer. De todas maneras sigue en niveles cercanos a sus récords históricos todavía el indicador de la bolsa local. El dólar, por otra parte, también tuvo un retroceso, llegó a los 929 pesos en el mercado local, el tipo de cambio. El euro, por otra parte, cerró en 1.174 pesos en la cotización a nivel local. La UF para hoy, por otro lado, tendrá un valor de 39.269 pesos. Así parte este miércoles, entonces, 2 de julio. Nos vamos ahora a revisar algunos datos de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Transacciones a esta hora en terreno positivo para las bolsas, tanto en Europa, donde están subiendo entre 0,2 a 0,5%. Por otra parte, las bolsas asiáticas también estaban en terreno positivo, salvo el Nikkei en Japón, donde hubo una caída de medio punto porcentual. Pero en general pareciera haber un espíritu más bien optimista en los inversionistas a nivel internacional. El cobre sigue con esta tendencia más bien al alza, $5 con 13 centavos la libra para el metal rojo, que está llegando a sus valores más altos desde marzo. Desde ese mes que no veíamos niveles tan altos para el precio del metal rojo. Y por último, para cerrar esta revisión, el petróleo está en $66 el barril, sigue subiendo después de la baja que se había pegado la semana pasada, comienzos de la semana. El crudo a nivel internacional finalmente ha ido recuperando cierto terreno y ya sube 1,3% a esta hora de la mañana. Los indicadores con los que partimos esta edición de Agenda Económica. Nos vamos ahora a las portadas de los medios nacionales. Vamos a ir a revisar el diario Financiero a esta hora de la mañana. Con eso partimos la revisión de titulares de la prensa escrita nacional. El tema del que se va a hablar mucho hoy tiene que ver con la aprobación del proyecto de permisos sectoriales a nivel legislativo en el Congreso. Tercer trámite y fue aprobado. Eso trae el diario Financiero, ya lo vamos a ver en pantalla, porque el Congreso despacha a ley esta propuesta de permisos sectoriales y también el cambio al sistema de notarios. Lo funde en un solo titular el diario Financiero. Los gremios empresariales, dice la bajada de esta nota, celebraron transversalmente la aprobación del texto de permisos, que se considera como un primer paso para la reducción de los tiempos de tramitación de inversiones. La iniciativa de notarios, en tanto, llevaba 8 años en discusión, destaca el diario Financiero en su portada. Lo de el proyecto de permisos sectoriales es muy importante el avance que logró ayer, porque esta iniciativa forma parte de la agenda que el gobierno estaba empujando para reimpulsar la inversión, para estimular el crecimiento económico, y porque además aborda este concepto, por muchos mal utilizado, pero que permite identificar al menos el tema del que estamos hablando, de la permisología. A eso apuntaba fundamentalmente, a disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos por esta vía. De hecho, según estimaciones del Ministerio de Economía, que empujaba este proyecto de ley, los tiempos de tramitación de un proyecto podrían caer entre un 30 a 70%. Pueden ser cambios sumamente notorios
y eso es algo celebrado, por cierto, en el sector empresarial. De hecho, ayer Susana Jiménez, que es la presidenta de la CPC, el gremio que reúne al gran empresariado, decía un proyecto de desaladora, por ejemplo, podría reducir en hasta un año su tramitación, de 6 a 5 años, por ejemplo. Y eso supone un avance sumamente importante en momentos en los que se requiere destrabar precisamente las inversiones y generar señales más bien que alienten la proyección del desarrollo de este tipo de iniciativas. Perdón, respecto a la desaladora, era una disminución de plazos de 8 años a 6 años. Ese era el ejemplo que ponía Susana Jiménez para dar así una magnitud, una envergadura del efecto que puede tener esta iniciativa. Hubo críticas, eso sí, y ya podremos hablar de eso en la entrevista de hoy, pero hubo críticas de algunos sectores que plantean que esto relaja demasiado el sistema y que puede significar de alguna manera algún daño desde el punto de vista ecológico, por ejemplo, ambiental. Hubo críticas desde algunos sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista en esa línea. Otro de los titulares es que bajamos un poco, lo vamos a ver de inmediato. Telefónica Chile reactiva la venta de su edificio corporativo para fortalecer inversiones en conectividad y transformación digital. La empresa española, de matriz española, está en un proceso de cambio bien importante y eso es lo que trae también en su portada el Diario Financiero. Y más abajo aparece también detalles de otro tema bien relevante. En toda esta indagatoria sobre el uso de licencias médicas, se ha abierto la discusión respecto a cuáles son los niveles de ausentismo laboral en el sector público. Fíjense que este 2024, que terminó hace poco, subió el ausentismo laboral en 30 a 32,3 días en promedio. Eso es lo que falta a los funcionarios públicos en nuestro país, pero se redujo el uso de las licencias médicas como causal, es lo que destaca Diario Financiero. Los titulares para este medio el día de hoy. Y nos vamos ahora al diario El Mercurio. Vamos a ver también qué tema trae, abordando otro asunto que está en trámite en el Congreso, bien importante también, que tiene que ver con el secreto bancario. Expertos expresan algunos reparos a la indicación que levanta el secreto bancario sin permiso judicial, lo dice así El Mercurio. ¿De qué se trata esto? De una iniciativa que está en trámite en el Congreso. El gobierno repuso a través de indicaciones una serie de cambios al proyecto y uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de que la unidad de análisis financiero pueda solicitar el levantamiento del secreto bancario sin la necesidad de pasar por una corte de apelaciones. Ese punto es el que critican algunos expertos. Dicen que podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos o que podría mal utilizarse. Sin embargo, en el gobierno insisten en que este es un asunto fundamental en el contexto del proyecto de inteligencia económica que se está tramitando, en el Congreso. Este proyecto lo que busca es entregar más atribuciones a distintas reparticiones públicas para poder investigar delitos de esta naturaleza. Y la semana pasada, por ejemplo, nos enterábamos cómo el Tren de Aragua había sido capaz de mover más de 13 millones de dólares en criptomonedas, por ejemplo, con la utilización de cuentas corrientes de distintos bancos en un modus operandi bien, entre comillas, formal por la fachada que tenía y que fue posible desbaratar, generando un golpe bien duro desde el punto de vista financiero a esta organización criminal. Bueno, el gobierno ponía como ejemplo, y la Fiscalía también, que era necesario generar esas condiciones para facilitar el trabajo y levantar estas alertas más rápido. Cuando el tiempo en estas investigaciones es crucial, la iniciativa que está empujando el gobierno busca precisamente agilizar esos procedimientos. Lo trae El Mercurio en su portada del día de hoy. Bien, nos vamos a ir a otro tema, son las 8:07. Entremos en la arena política porque ayer, después del triunfo de Janet Jara en las primarias del oficialismo, surgió un debate respecto a la visión que tiene el Partido Comunista en particular sobre el empresariado. Daniel Núñez, senador del PC, estuvo en tolerancia cero este lunes y en esa instancia, en esa conversación, abordaba la visión que tenían respecto al empresariado chileno con una mirada muy, muy crítica. Eso no es sorpresivo viniendo desde el Partido Comunista, pero que se expresaba en términos como, por ejemplo, que el empresariado chileno sería rentista, que era un empresariado basado fundamentalmente en el extractivismo y que, en una síntesis que hacía Daniel Núñez, el senador del PC, el empresariado chileno no anteponía los intereses de Chile respecto a los suyos. Críticas que ayer abrieron una discusión respecto a la relación que podría eventualmente desarrollar
ese sector y la candidata presidencial, Janet Jara, en caso de que llegara al Palacio de la Moneda. Falta, por cierto, esa carrera presidencial, pero va de alguna manera delineando cuáles serán los puntos que tendrá que abordar en su campaña Janet Jara. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Ayer se refirió a las críticas planteadas por Daniel Núñez. Creo que hay un desconocimiento de lo que hace la empresa privada. La verdad es que cuando uno ve que el motor del crecimiento, del desarrollo de los países es la actividad privada, que las empresas no solo compiten día a día por ofrecer mejores bienes y servicios a la ciudadanía, sino que además colaboran con su gestión privada para resolver problemas públicos en una serie de actividades que nosotros las vemos al alero de CPC, pero también uno las puede ver en las distintas actividades propias de las empresas, en sus fundaciones, etcétera. La verdad es que se está desconociendo una contribución enorme. No hay que olvidar que las empresas no son solo sus dueños, las empresas son sus ejecutivos, son sus trabajadores. Ahí estaba la respuesta entonces de la presidenta de la CPC. Recién comienza la campaña presidencial y desde el Partido Comunista y la candidatura de Janet Jara en particular buscarán tender esos puentes también con el sector empresarial, pero claramente esas críticas generaron reacciones y calaron hondo también en el sector empresarial, sobre todo cuando vienen del senador Daniel Núñez, que forma parte del círculo más estrecho de Janet Jara, estuvo muy involucrado en la campaña de las primarias y por cierto va a tener un rol político bien relevante. De todas maneras, ayer en el encuentro que se desarrolló en la sede del ICAL, que fue la sede de campaña de Janet Jara, estuvo la candidata presidencial junto a los dirigentes de todo el bloque de los 8 partidos que ahora la respaldan. Y en ese encuentro, uno de los temas que surgió, de acuerdo a lo que revela hoy día el diario El Mercurio, tiene que ver con que el socialismo democrático se haga cargo del área económica, del desarrollo del programa desde el punto de vista económico también, para quizás ir cerrando algunos flancos de crítica que puedan surgir en ese sentido. Otro tema que abordó ayer Susana Jiménez, que participaba de una pauta pública, la presidenta de la CPC, tuvo que ver con la propuesta de llevar el salario mínimo a 750.000 pesos. No solo fue promesa de campaña en las primarias de Janet Jara, sino que lo ratificó el lunes una vez obtenido su triunfo. Esto fue lo que dijo Susana Jiménez al respecto. Yo veo que hay una confusión porque la determinación de salario vital en la experiencia internacional a lo que apunta es a un indicador de ingresos suficientes para una familia, ingresos que provienen del trabajo, pero también de las transferencias del Estado y de otros ingresos del capital. Por lo tanto, creo que hay una confusión cuando uno habla del ingreso vital, cuánto es necesario para una familia y cuánto es lo que corresponde negociar en los contratos salariales. El salario mínimo, cuando se confunde con el vital y se pretende subirlo a cifras que consideran un aumento importante, redundan en lo que ya hemos visto: mayor desempleo, menos oportunidades de trabajo, sobre todo para los grupos más vulnerables. 8:11, vamos a ir a otros temas. Ayer conocimos el dato del IMASEC. El Banco Central publicó el indicador mensual de actividad económica correspondiente al mes de mayo y fue de un 3,2% este indicador. Estaba más o menos en línea de lo que estaba esperando el mercado. Algunos actores del mercado preveían que podía llegar a un 3,7, 3,8%, pero de todas maneras el dato se interpretó de manera positiva en comparación a mayo de 2024, que es la medición interanual que hace el Banco Central. Desde ese punto de vista fue valorado como una cifra que muestra el dinamismo de ciertos sectores. Creció mucho el sector minero, creció también el comercio, más de 4%, y eso fue parte de lo que se analizó por parte del mercado y de lo que se tuvo a la vista tras el dato conocido el día de ayer. Este es el segundo mejor registro en lo que va del año, solo superado por lo que había marcado el mes de marzo, pero de todas maneras hay que poner algún detalle, o ojo más bien en algunos detalles de este antecedente, porque si bien la minería, por ejemplo, creció 10,3% año a año, de todas maneras en la comparación con el mes anterior, lo que se considera o lo que se llama el dato desestacionalizado, la comparación de mayo con abril, hubo una caída de 0,2%. Y todos los sectores que mide el IMASEC registraron ese retroceso. En comparación a abril, todos los sectores
perdieron fuerza y en eso se han fijado muchos analistas para hacer una proyección de lo que vendrá hacia adelante. ¿Cómo viene, por ejemplo, el segundo semestre de este 2025? Bueno, con más debilidad, con una pérdida de vuelo desde el punto de vista de lo que había marcado al inicio del año. Vamos a ir escuchando algunos análisis. Partamos primero por el ministro Mario Marcel, quien desde España está participando en una actividad propia de su cargo como ministro de Hacienda. Valoraba en todo caso este dato, decía que cada vez se ven más cifras de crecimiento por sobre el 3%, lo que podría ser una buena señal del rumbo de la economía. Escuchemos qué dijo el ministro de Hacienda. Es una cifra bastante positiva, ya empezamos a mirar con más frecuencia cifras en torno al 3% para la actividad económica. En este caso, todos los sectores tuvieron crecimiento en 12 meses, pero destacó el de la minería. Otros sectores también experimentaron crecimientos importantes, como el comercio. Así que vamos bien encaminados, estamos construyendo una base sólida de crecimiento para el 2025, que nos permite mirar hacia adelante, particularmente en la segunda mitad del año, con más tranquilidad, aún en un escenario de incertidumbre global como la que estamos viviendo. Destacaba así el ministro de Hacienda entonces esta cifra, pero en una visión contrapuesta a la que han planteado desde el sector privado, donde ponen paños fríos a ese optimismo, fundamentalmente por lo que decíamos, estos datos desestacionalizados que muestran que la economía perdió algo de fuerza respecto al mes de abril. En el detalle, por ejemplo, el sector del comercio fue impulsado por mayores ventas en almacenes de comestibles, supermercados, también a través de plataformas de venta online, y en el sector automotor se registraron mayores ventas de vehículos que explicaban la expansión en el sector de producción de bienes. El sector minero en particular, que creció en todas sus actividades, también ganaba algo de fuerza. Y en el sector de servicios, los servicios personales, en particular de salud, y servicios empresariales empujaron el crecimiento para el mes de mayo. Pero vamos a escuchar parte del análisis que hacían en el mundo académico y también en bancos de inversión. Primero Valentina Pablaza, investigadora de la Universidad Diego Portales, y luego escuchamos a Marco Correa, economista jefe de Vice. Esta cifra estuvo bastante alineado con lo que nosotros estábamos esperando y está bastante alineado también el comportamiento a nivel sectorial. Nosotros estamos viendo que principalmente tenemos un impulso importante de minería y también tenemos un rol bastante protagónico del sector de servicios en la economía. Entonces estamos viendo que entre servicios y minería se explica cerca del 70% del crecimiento anual del mes de mayo. Lo que las cifras ya están empezando a mostrar una pequeña desaceleración. Ahora, de todos modos, nosotros sí tenemos la ventaja de que el comercio no tiene una base de comparación muy exigente, si vemos cómo fue la actividad el año pasado. Entonces, igual nosotros lo que esperamos es que el comercio va a mantener un ritmo de crecimiento, obviamente no a tasas tan elevadas como veíamos al principio de este año. El primer semestre probablemente vamos a ver un crecimiento cercano a 2,6%. Estamos proyectando de manera preliminar un crecimiento cercano a 3,2% para junio, que este se vería impulsado esta vez por tener un día hábil más que igual mes del año anterior. El primer semestre debería crecer un 2,6% y el segundo semestre, al tener bases de comparaciones un poco más exigentes, deberíamos crecer un 2%. Entonces, como un todo el año debería crecer en torno a 2,3%. Bien, con esta información 8:16, vamos a la pausa. Al regreso volvemos con la entrevista del día aquí en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM 8:19. Ayer, como les contábamos al comienzo del programa, se despachó a ley un proyecto fundamental para la reactivación económica que tiene que ver con la reducción de los tiempos de tramitación de permisos sectoriales. Vamos a conversar de los alcances que tiene este proyecto y para eso nos acompaña el socio adjunto de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de la consultora EY, Nicolás Calderón, está con nosotros. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Muy bien, gracias, muy buenos días, muchas gracias por el contacto de vuestra parte. Gracias por conversar con nosotros porque queremos entender cuál es el alcance que tiene este proyecto. Se habla mucho de la permisología, con ese concepto se denomina este tema como uno de los obstáculos para poder reestimular la inversión y por eso es tan relevante aclarar algunos alcances que tiene este proyecto. ¿Qué es lo que hace este proyecto en particular, que ahora ya va a ser ley, Nicolás? ¿Elimina algunos permisos, reduce los tiempos, facilita la tramitación? ¿Cuál es el alcance que tiene?
Mira, el alcance es bien especial porque es bastante ambicioso por parte del gobierno, de alguna manera poder establecer ciertos mínimos que permitan reducir los tiempos para la tramitación propiamente tal. No hay una eliminación de permisos. Lo Ujú. que busca es, en cierta medida, poder reducir los plazos, principalmente para aquellos permisos que no tienen un cierto nivel de complejidad. Las estimaciones del gobierno es que se pueden bajar en el mejor de los casos el 70% de los tiempos y en aquellos proyectos que son más complejos, que tienen permisos que son un poco más complejos de Ujú. tramitar, de un 30% aproximadamente. Esas son las proyecciones. De acuerdo. Ya entonces esperamos que ojalá eso pueda efectivamente resultar. Claro que sí. Es buena la aclaración en todo caso. No se eliminan permisos, sino que se reduce los tiempos por la vía de la forma en la que se puede ir avanzando en este proyecto. O sea, un proyecto de alguna determinada inversión que tenía que pasar por varios pasos, ahora en algunos casos podrá hacerse de manera simultánea o ir reemplazándose por otras alternativas. ¿De qué forma se logra reducir entonces los tiempos si es que no hay una eliminación de permisos? Mira, tú tienes que entender que actualmente en Chile, por ejemplo, existen más de 380 autorizaciones sectoriales, lo que es un nivel bastante alto. Y cada autorización, dependiendo del servicio al cual pertenece, tiene su fórmula y forma de tramitación. Entonces, lo que busca el proyecto es buscar una especie de estandarización, por ejemplo, a través de la ventanilla única, en la que tú puedas tramitar una serie de permisos a través de esta ventanilla única, Ujú. utilizando formatos similares, utilizando estándares similares, ¿ya? Y eso te permite de alguna manera poder disminuir los plazos porque el procedimiento formal es relativamente similar. Así habla también de lo que son las famosas técnicas habilitantes alternativas, ¿Qué en significa que el eso? cual busca que aquellos permisos que no tienen cierto nivel de complejidad, que son de nivel menor alcance, ¿ya? Permitan que tú solamente puedas hacer una declaración jurada, Ajá. no necesariamente tramitando un permiso. Tú haces una declaración jurada que vas a cumplir, por ejemplo, con ciertos aspectos administrativos, la autoridad la acoge y tú solamente vas a estar afecto a lo que es la fiscalización propiamente tal, pero Perfecto. no debes esperar una resolución para poder, por ejemplo, iniciar las obras que están relacionadas con ese permiso de Eh, menor alcance. Nicolás, y respecto a ese tema, porque ha sido bien comentado dentro del debate del proyecto, ¿podrías darnos un ejemplo del alcance que tiene? Porque me imagino que hay cosas que son de mayor envergadura, que requieren una autorización, ¿no? Pero, ¿cuáles son aquellos pasos o permisos que hoy día podrían ser reemplazados por una declaración jurada? Si es que pudieras darnos un ejemplo concreto. Mira, en las discusiones que hemos tenido nosotros, por ejemplo, hay permisos que tienen un alto nivel de complejidad, por ejemplo, aquellos que están vinculados a la Dirección General de Agua, que tienen que ver con temas de intervenciones de cauce, que tienen que ver con atraviesos de cauce, que son muy complejos y que lo más probable es que no caigan en esta alternativa. Ujú. Pero, por ejemplo, si tú tienes un proyecto de alcantarillado de agua particular, que lo vas a utilizar para un máximo de 10, 15 personas, por ejemplo, Ujú. tú no requieres hacer una tramitación tan compleja, ¿ya? Y que por lo tanto tú declarando, porque eso es son residuos de origen domiciliario, por ejemplo, Claro. en que en realidad no hay cierto nivel de complejidad, pero que tú necesitas implementar un sistema de manera propia porque viene a cubrir un problema sanitario específico que puedas tener, De por acuerdo. ejemplo, en algún frente de trabajo. Nicolás, lo último, esto ha sido bien demandado sobre todo por el gran empresariado, pero todos estos cambios y esta reforma impactan también a las pymes, por ejemplo, a pequeños negocios. Absolutamente, Ujú. porque por ejemplo los pequeños negocios tienen que muchas veces tramitar permisos como son los permisos de construcción, que están vinculados a las direcciones de obras municipales, que tienen que ver con, como veíamos recién, con temas de alcantarillado particular, con pequeñas empresas constructoras, por ejemplo, que manejan niveles muy bajos de residuos peligrosos, por ejemplo, restos de pintura,
restos de guaype, algunos elementos que están contaminados con hidrocarburos, pero que no son más de 200, 250 kilos. Entonces, hoy en día tienen que tramitar un permiso, tienen que cumplir con normas súper complejas para una actividad que es súper periférica dentro del proceso propiamente tal, y hoy día tienen que esperar a que la autoridad se pronuncie para un efecto que en realidad puede ser mínimo, y hoy día la técnica habilitante alternativa podría facilitar mucho a lo que son las pymes y medianas empresas en la habilitación de estos permisos. Y por eso es tan importante el proyecto, ¿no? Porque afecta a distintas capas de la actividad económica. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien. Igualmente, chao. Muchas gracias. 8:26, cerramos así Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. Partimos CNN Chile Radio en unos minutos junto a Carolina Urrejola.